Las alarmas resonaron en el puente de mando del acorazado sapiriano Gloria Eterna. El almirante Quetuar dio un paso adelante, sus manos escamosas aferrando la barandilla de metal mientras miraba la pantalla principal. Un pequeño punto apareció en el borde de sus sensores, moviéndose lentamente a través del espacio. «Informe», ordenó con su voz profunda. El teniente Vexar levantó la vista de su puesto. «Nave desconocida detectada, almirante. Es pequeña, quizás de la mitad del tamaño de nuestro crucero más pequeño. La nave parece estar hecha de aleaciones de metal básicas. No se detectan escudos de energía». Los ojos amarillos del almirante Quetuar se entrecerraron. En sus 30 años de servicio al Imperio Ceteriano, había conquistado docenas de mundos. La mayoría de las especies se rendían al ver el poder de la flota del Imperio. Aquellos que no se rendían eran rápidamente destruidos. ¿Alguna respuesta a nuestras señales de identificación?, preguntó el almirante. «Ninguna, señor. La nave continúa en su rumbo actual. Parece estar escaneando nuestras naves». El almirante soltó una risa, un sonido áspero que resonó en el puente. «¿Escaneándonos? ¿Con qué tecnología? Envíen la advertencia estándar. Díganles que se rindan de inmediato o enfrentarán la destrucción». El oficial de comunicaciones envió el mensaje. Esperaron. La pequeña nave continuó moviéndose, aparentemente ignorando la masiva flota sapiriana que la rodeaba. «Señor, estamos recibiendo una transmisión», anunció el oficial de comunicaciones. «Conéctela». Una voz de mujer llenó el puente, hablando en un idioma que las computadoras de la nave tradujeron rápidamente. «Aquí la capitana Sarah Chen de la nave de exploración Defiance de la Tierra Unida. Venimos en son de paz y deseamos establecer contacto diplomático. Somos exploradores, no guerreros. Por favor, respondan». El almirante Quetuar bufó. «¿Exploradores en este sector? ¿O son espías o son idiotas?». Se volvió hacia su oficial de armamento. «Carguen los rayos tractores. Los traeremos a bordo y los interrogaremos como es debido». La Defiance era una nave de aspecto extraño. A diferencia de los cascos lisos y curvos de las naves eterianas, esta era angular y tosca. Grandes motores sobresalían de su parte trasera, y puertos de armas salpicaban sus costados. A los ojos eterianos, parecía primitiva y fea. La capitana Sarah Chen estaba en el puente de su nave, observando la flota alienígena en sus pantallas. Era una mujer alta con cabello negro y corto y serios ojos marrones. Llevaba 10 años explorando el espacio, pero este era su primer contacto con una especie alienígena. «Capitana», dijo su oficial científico, «están cargando algún tipo de arma de rayo. Parece que quieren atraparnos». Sarah asintió. «¿Alguna noticia del comando de la Tierra?». «Negativo, capitana. Estamos demasiado lejos para una comunicación en tiempo real». Sarah miró a su tripulación. Solo había 25 personas a bordo de la Defiance, en comparación con los miles en cada nave alienígena. Pero su nave tenía algo que los alienígenas no sabían. «Doctora Martínez», llamó a su jefa de científicos. «¿Está listo el motor fantasma?». La doctora, Elena Martínez, levantó la vista de su consola. Era una mujer menuda con cabello canoso y ojos brillantes. «Listo, capitana. Los generadores de campo cuántico están en línea». Sarah respiró hondo. La Tierra le había dado órdenes específicas. Si encontraba alienígenas hostiles, debía defenderse y recopilar toda la información posible. El motor fantasma era el mayor secreto de la humanidad, desarrollado hacía solo 5 años. «Active el motor fantasma a mi orden», ordenó Sarah. Los rayos actores apirianos se extendieron hacia la nave humana. Eran lo suficientemente potentes como para sujetar una nave 10 veces más grande que la Defiance. El almirante Quetuar sonrió, esperando ver a la pequeña nave ser arrastrada indefensa hacia su flota. En cambio, sucedió algo imposible. La nave humana se volvió transparente, como un fantasma. Los rayos actores la atravesaron como si no estuviera allí. Luego, la nave se desvaneció por completo de sus sensores. «¿Qué acaba de pasar?», rugió el almirante Quetuar. «No lo sé, señor». La voz del teniente Vexar era aguda por el pánico. «La nave simplemente desapareció. Nuestros sensores no muestran nada. Encuéntrenla ahora». La flota sapiriana se dispersó, buscando la nave desaparecida. Sus avanzados sensores barrían el espacio, pero no encontraron nada. Era como si la nave humana nunca hubiera existido. Entonces, sus sensores emitieron una advertencia a gritos. La Defiance se materializó directamente detrás de la formación sapiriana.
Ya no estaba a la misma distancia. De alguna manera, se había movido la posición de ataque perfecta sin ser detectada. Imposible, susurró el almirante Ketvar. La voz de la capitana volvió a escucharse por las comunicaciones. Ofrecimos paz. Eligieron la guerra. Nos defenderemos. La nave humana abrió fuego, pero no eran armas normales. En lugar de rayos de energía o misiles, la Defiance disparó algo que los apirianos nunca habían visto. Las armas parecían rasgar agujeros en el propio espacio, creando pequeñas grietas negras que ignoraban por completo los escudos y el blindaje. 3 cruceros ceterianos explotaron al instante. Sus escudos, que podían detener las armas más poderosas de la galaxia, no sirvieron de nada contra el ataque humano. Las grietas negras atravesaron las naves como si fueran de papel. «Devuelvan el fuego», gritó el almirante Ketvar. La flota ceteriana giró, apuntando sus armas hacia la nave humana. Miles de rayos de energía y misiles, suficientes para destruir una luna pequeña, se concentraron en la diminuta nave humana. La Defiance se volvió transparente de nuevo. Todas las armas la atravesaron sin causarle daño. Luego, se desvaneció una vez más. «Señor, detectamos daños masivos en los cruceros Colmillo Sangriento, Muerte de Hierro y Desgarraestrellas», informó el oficial de control de daños. «Las 3 naves están perdiendo atmósfera. El Colmillo Sangriento se está desintegrando». El almirante Ketvar miraba la pantalla en estado de shock. En 30 años de conquista, nunca había visto algo así. ¿Cómo podía una nave primitiva derrotar la avanzada tecnología sapiriana? La Defiance apareció de nuevo, esta vez sobre la formación sapiriana. Disparó una vez más y otro crucero explotó. Luego, desapareció de nuevo antes de que los sapirianos pudieran responder. «Almirante», dijo el teniente Vexar en voz baja, «quizás deberíamos retirarnos». «¿Retirarnos?». El almirante Ketvar se volvió hacia su subordinado, con furia en sus ojos amarillos. El imperio sapiriano no se retira ante primitivos. Pero mientras hablaba, otro crucero explotó. La nave humana parecía aparecer y desaparecer a voluntad, atacando desde ángulos imposibles y desvaneciéndose antes de que pudieran contraatacar. La capitana Chen observaba la flota alienígena desde su puente. El motor fantasma funcionaba a la perfección. Al desplazar su nave ligeramente fuera del espaciotiempo normal, podía moverse sin ser detectada y atacar desde cualquier posición. «Capitana», informó la doctora Martínez, «el motor fantasma se mantiene estable. Podemos mantenerlo así durante al menos otra hora». «Bien, apunten a su nave de mando». La Defiance apareció directamente frente a la Gloria Eterna. Por un momento, las 2 naves se enfrentaron en el vacío del espacio. El almirante Ketvar podía ver la nave humana claramente en su pantalla, tan cerca que podía distinguir detalles en su casco. «Disparen todo», ordenó. Pero antes de que las armas apirianas pudieran cargarse, la Defiance volvió a hablar. «Esta es su última advertencia». La voz de la capitana Chen era calmada y firme. «Retírense de inmediato o destruiremos sus naves restantes». El almirante Ketvar vaciló. Había perdido 4 cruceros en menos de 10 minutos. Sus naves restantes estaban en caos. Sus tripulaciones, aterrorizadas por un enemigo al que no podían combatir. «Recordaremos esto», transmitió de vuelta. «El imperio regresará». «Estaremos listos», replicó la capitana Chen. La Defiance se desvaneció por última vez. La flota sapiriana buscó durante horas, pero la nave humana se había ido, dejando solo restos y confusión. El almirante Ketvar miró el espacio vacío donde se había librado la batalla. En un breve encuentro, todo lo que creía saber sobre la guerra había cambiado. En algún lugar existía una especie con una tecnología que hacía que el poderoso imperio sapiriano pareciera débil. Mientras su flota dañada regresaba a casa, un pensamiento llenaba su mente. La galaxia se había vuelto un lugar mucho más peligroso. La gran cámara de consejo en Nexus Prime nunca había estado tan silenciosa. El emperador Sartul estaba sentado en su trono dorado, su enorme figura proyectando sombras por la sala. Sus escamas rojas brillaban bajo las luces de cristal mientras escuchaba el informe del almirante Ketvar. «¿Me estás diciendo», dijo el emperador lentamente, «que una sola nave pequeña destruyó 4 de nuestros cruceros y escapó sin recibir ningún daño?» El almirante Ketvar mantuvo la vista en el suelo. «Sí, Su Majestad. La nave enemiga podía volverse invisible para nuestros sensores y armas. Parecía moverse instantáneamente de un lugar a otro. Imposible», declaró el ministro de Ciencia Telkar.
Ninguna tecnología puede hacer tales cosas. Quizás sus sensores funcionaron mal. Muéstreles las grabaciones, dijo el almirante Ketvar en voz baja. La pantalla principal de la cámara se activó, mostrando la batalla desde los sensores de la Gloria Eterna. Los líderes eterianos reunidos observaron en silencio cómo la nave humana aparecía y desaparecía como un fantasma, destruyendo sus naves con armas que atravesaban los escudos como si no existieran. Las garras del emperador Sartul se clavaron en los reposabrazos de su trono. ¿Cómo es esto posible? La doctora Carvin, la científica más brillante del imperio, dio un paso adelante. Era anciana, incluso para los estándares apirianos. Sus escamas se habían desvanecido a un amarillo pálido. Su Majestad, he estudiado estas grabaciones durante días. La nave enemiga no solo se vuelve invisible, se desfasa completamente del espacio normal. Explícate, ordenó el emperador. De alguna manera, se desplazan entre dimensiones. Mientras están desfasados, existen parcialmente fuera de nuestra realidad. Nuestras armas y sensores no pueden detectarlos ni afectarlos en ese estado. El ministro Telkar negó con la cabeza. Los requisitos de energía serían enormes. Una nave tan pequeña no podría generar tanta potencia. Eso es lo que me preocupa, replicó la doctora. Carvin, o tienen fuentes de energía más allá de nuestra comprensión, o están usando principios de la física que no hemos descubierto. Al otro lado de la galaxia, la capitana Sarah Chen estaba sentada en una sala de conferencias en las profundidades de las instalaciones del Comando Central de la Tierra. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban cartas estelares y diagramas tácticos. Alrededor de la mesa se sentaban las personas más importantes del espacio humano. La almirante Rebecca Torres, jefa de la defensa de la Tierra, habló primero. Capitana Chen, su informe ha causado un gran revuelo. Primer contacto con un imperio alienígena hostil y logró derrotarlos de manera decisiva. Sara asintió. Los apirianos eran definitivamente hostiles, almirante. Intentaron capturarnos sin ningún intento de comunicación pacífica. Háblenos del rendimiento del motor fantasma, dijo el doctor Harrison Webb, director de investigación avanzada. Sara miró a la doctora Martínez, que la había acompañado a la Tierra. La científica activó una pantalla holográfica que mostraba los movimientos de batalla de la Defiance. El motor fantasma funcionó a la perfección, explicó la doctora Martínez. Pudimos entrar y salir del espacio normal a voluntad. Las armas alienígenas no podían tocarnos mientras estábamos desfasados. El general Marcus Thompson, un hombre corpulento de cabello gris, se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas naves tenían? 12 naves grandes, respondió Sara. Cada una más grande que nuestro mayor acorazado. Si hubiéramos intentado luchar contra ellos de forma convencional, nos habrían destruido en segundos. Pero no estaban luchando de forma convencional, dijo el doctor Webb con una sonrisa. Estaban usando la mayor ventaja de la humanidad. Sara asintió. El motor fantasma no era solo tecnología avanzada. Era algo que solo los humanos podían usar. 5 años atrás, los científicos habían descubierto que la conciencia humana podía interactuar con los campos cuánticos de maneras que ninguna otra especie conocida podía lograr. La doctora Martínez mostró otra pantalla. El motor fantasma requiere una interfaz neuronal directa con los generadores de campo cuántico de la nave. La mente del piloto guía el proceso de desfase. No es algo que se pueda programar en una computadora. ¿Por qué solo los humanos? Preguntó la almirante Torres. Todavía no estamos completamente seguros, admitió el doctor Webb, pero parece estar relacionado con cómo los cerebros humanos procesan la realidad. Naturalmente, pensamos en múltiples dimensiones y posibilidades. La mayoría de las especies piensan en patrones más lineales. Sara recordó su primer entrenamiento con el motor fantasma. Había sido como aprender a ver con la mente en lugar de con los ojos. El piloto tenía que visualizar la nave existiendo en varios lugares a la vez y luego elegir qué realidad hacer real. ¿Y sus armas? Preguntó el general Thompson. Torpedos cuánticos, explicó la doctora Martínez. Crean pequeñas grietas en el espacio-tiempo. Como no son realmente armas de energía, los escudos no pueden detenerlos. La almirante Torres se levantó y caminó hacia la carta estelar principal. Capitana Chen, en su opinión, ¿qué tan peligroso es este imperio ceteriano? Sara pensó cuidadosamente antes de responder. Son muy peligrosos, almirante. Su tecnología es avanzada y claramente nos ven como una amenaza,
pero piensan en términos convencionales. No entienden contra qué están luchando realmente. Bien, dijo la almirante Torres, porque el Comando de la Tierra ha decidido autorizar el proyecto Flota Sombra. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Había oído rumores sobre la Flota Sombra, pero pensaba que era solo una historia. El doctor Webb sonrió ante su expresión. Oh, es muy real, capitana. Llevamos 2 años construyendo naves con motor fantasma en secreto. Naves pequeñas y rápidas, diseñadas específicamente para el reconocimiento en el espacio profundo. ¿Cuántas naves?, preguntó Sara. 50 hasta ahora, con más en construcción. Cada una tripulada por pilotos entrenados en la operación del motor fantasma. El general Thompson activó otra pantalla que mostraba naves elegantes y angulares, diferentes a todo lo que había en la flota regular de la Tierra. Estas naves están diseñadas para ser invisibles a los sensores convencionales, incluso cuando no están desfasadas. Cuando usan sus motores fantasma, son completamente indetectables. ¿Cuál es su misión?, preguntó Sara. La almirante Torres se volvió hacia la mesa. Recopilación de inteligencia. Necesitamos aprender todo lo que podamos sobre este imperio ceteriano. Su tecnología, su fuerza militar, su territorio, sus debilidades. Capitana Chen, dijo el doctor Webb, usted y la doctora Martínez liderarán la primera misión de la Flota Sombra. Su trabajo es infiltrarse en el espacio ceteriano y reunir inteligencia. Sara sintió un escalofrío de emoción y miedo. ¿Cuántas naves tendré? 12, respondió la almirante Torres. Todas equipadas con la última tecnología de motor fantasma y armas cuánticas. Su misión es observar y aprender, no luchar. Pero si son descubiertos, nos defenderemos, terminó Sara. Exacto. Los apirianos creen que están cazando primitivos con una nave afortunada. Dejemos que sigan pensando eso mientras aprendemos todo sobre ellos. Mientras tanto, de vuelta en Nexus Prime, el emperador Sartul estaba haciendo sus propios planes. Había convocado su consejo de guerra en una cámara privada bajo el palacio. Esta nueva especie debe ser destruida, declaró. Si se corre la voz de que el imperio fue derrotado por primitivos, nuestros enemigos se envalentonarán. El mariscal de guerra Drexan, comandante de las fuerzas de élite del imperio, asintió en acuerdo. Solicito permiso para llevar la flota carmesí a su territorio. Cazaremos cada una de sus naves. Concedido, dijo el emperador. Pero ten cuidado, todavía no entendemos su tecnología. La doctora Carvin se aclaró la garganta. Su Majestad, quizás deberíamos intentar capturar una de sus naves intacta. Si pudiéramos estudiar su tecnología. Después de que hayamos destruido la mayor parte de su flota, interrumpió el mariscal de guerra Drexan. No arriesgaré mis naves intentando capturar fantasmas. El emperador se puso de pie, su enorme figura elevándose sobre los demás. Encuéntrenlos, destruyanlos, pero averigüen cómo hacen lo que hacen. El imperio ha gobernado durante 1000 años porque nos adaptamos y mejoramos. No permitiremos que unos primitivos cambien eso. Mientras terminaba la reunión del consejo, ninguno de los apirianos se dio cuenta de que ya estaban siendo observados. Muy por encima de Nexus Prime, invisible para todos los sensores, una nave exploradora de la flota Sombra lo grababa todo a través de escáneres cuánticos que podían ver a través de la corteza del planeta. La capitana Lisa Park observaba a los líderes alienígenas a través de los sensores avanzados de su nave. Era una de las mejores pilotos de motor fantasma de la Tierra, elegida específicamente para misiones de infiltración profunda. Control, aquí Fantasma 1, transmitió a través de una comunicación cuántica. Tengo confirmación visual del liderazgo ceteriano. Están planeando una gran ofensiva. De vuelta en la Tierra, la almirante Torres recibió el mensaje. ¿Entendido? Fantasma 1. Continúe la observación. Y capitana. Sí, almirante. Recuerde, todavía creen que solo somos unos primitivos con suerte. Mantengámoslo así hasta que estemos listos para mostrarles de lo que la humanidad es realmente capaz. La capitana Park sonrió mientras observaba a la flota alienígena prepararse para la guerra allá abajo. No tenía ni idea de que 12 naves humanas ya se movían por su territorio como fantasmas, aprendiendo sus secretos y preparándose para la verdadera batalla que estaba por venir. El mariscal de guerra Drexan estaba en el puente de su nave insignia, la Venganza Carmesí. A su alrededor, la flota carmesí se preparaba para partir. 50 de las naves de guerra más avanzadas del imperio, cada una obra maestra de la ingeniería militar ceteriana.
Informe de estado, ordenó. Todas las naves listas para el salto hiperespacial. Mariscal de guerra, respondió su ayudante. La flota espera sus órdenes. Drexan no era como otros oficiales eterianos, que eran cautelosos y seguían las reglas. Él era agresivo y audaz. Sus escamas de color rojo oscuro lo identificaban como miembro de la casta guerrera, y sus cicatrices de batalla mostraban años de experiencia en combate. «Comiencen la caza», ordenó. La flota carmesí desapareció en el hiperespacio, dirigiéndose al sector donde se habían encontrado con los humanos. El plan de Drexan era simple: encontrar cada nave humana y destruirla antes de que pudieran usar su extraña tecnología. Lo que no sabía era que los humanos ya los estaban observando. La capitana Saracen estaba sentada en el centro de mando de la base Sombra, una instalación oculta construida dentro de un asteroide. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban los movimientos de 12 naves de la flota Sombra repartidas por el espacio ceteriano. «Aquí, Fantasma 7», llegó una voz a través del comunicador cuántico. La flota sapiriana ha saltado al hiperespacio. 50 naves se dirigen al sector 7. Sara asintió. «Recibido, Fantasma 7. Todas las naves Sombra, inicien la operación Caza Fantasma. Recuerden, no estamos tratando de ganar batallas. Estamos recopilando inteligencia». La flota Sombra había estado operando en el espacio sapiriano durante 2 meses. Cada nave era pequeña y rápida, con una tripulación de solo 8 personas. Su misión era estudiar la tecnología y las tácticas eterianas mientras permanecían ocultos. Pero permanecer ocultos estaba a punto de volverse mucho más difícil. La venganza carmesí emergió del hiperespacio en el borde del sector 7. El mariscal de guerra Drexan ordenó de inmediato a sus naves que se dispersaran y comenzaran a buscar. «Escaneen cada asteroide, cada planeta, cada trozo de escombro espacial», ordenó. «Los humanos están aquí en alguna parte». Durante 3 días, la flota carmesí no encontró nada. Entonces, su suerte cambió. Mariscal de guerra llamó a su oficial de sensores. «Estamos detectando una firma de energía desconocida cerca del 4º planeta». Drexan sonrió, mostrando sus afilados dientes. «Llévenos allí. Velocidad máxima». La nave humana Sombra Veloz estaba realizando un escaneo detallado de una estación de comunicación sapiriana cuando sus sensores detectaron la flota que se aproximaba. «Capitana Rodríguez», gritó el operador de sensores. «Tenemos 50 naves sapirianas en camino. Estarán aquí en 10 minutos». La capitana María Rodríguez era una piloto veterana con 15 años de experiencia. Había sido elegida para la flota Sombra por su habilidad con el motor fantasma. «Detengan todo», ordenó. «Prepárense para un desfase de emergencia». La Sombra Veloz activó su motor fantasma justo cuando llegó la flota carmesí. La nave se volvió transparente e invisible para los sensores eterianos. «¿Dónde están?», exigió Drexan mientras sus naves rodeaban la estación de comunicación. «No estoy detectando nada, mariscal de guerra». Pero la firma de energía estaba definitivamente aquí. Los ojos de Drexan se entrecerraron. «Están aquí. Puedo sentirlo. Comiencen un escaneo detallado de toda esta área». Durante 6 horas, la flota carmesí buscó en el espacio alrededor de la estación. La Sombra Veloz permaneció desfasada, su tripulación observando y registrando todo lo que hacían los sapirianos. La capitana Rodríguez obtuvo información valiosa sobre la tecnología de sensores y los patrones de búsqueda sapirianos. Pero también aprendió algo más importante. Estaban siendo cazados por alguien que entendía la guerra. «Este Drexan es diferente», le dijo a su tripulación. «No se rinde como los otros». Finalmente, la flota carmesí siguió adelante. La Sombra Veloz esperó a que se fueran y luego transmitió un mensaje codificado a la base Sombra. «Aquí, Sombra Veloz. Los sapirianos tienen un nuevo comandante. Es inteligente y persistente. Todas las naves Sombra deben tener mucho más cuidado». Saracen recibió el mensaje con preocupación. La inteligencia era importante, pero no se costaban naves y tripulaciones. Durante el mes siguiente, el juego del gato y el ratón continuó. La flota carmesí encontró rastros de naves humanas por todo su territorio, pero nunca pudo atraparlas. Cada vez que llegaban a algún lugar, los humanos se habían desvanecido como fantasmas. Pero los humanos no solo estaban huyendo, estaban aprendiendo. El capitán James Gu pilotaba el caminante nocturno a través de un astillero ceteriano, su motor fantasma manteniéndolo invisible.
Los escáneres cuánticos de su nave registraban información detallada sobre nuevos buques de guerra ceterianos en construcción. Control, aquí caminante nocturno, transmitió. Estoy viendo naves más grandes que cualquier cosa que hayamos encontrado antes. Están construyendo algo nuevo. Sarah Chen estudió los datos desde su centro de mando. Los ceterianos estaban construyendo acorazados masivos, cada uno el doble del tamaño de sus cruceros más grandes. Doctora Martínez llamó a su oficial científica. ¿Qué opina? La doctora Martínez examinó los escaneos cuidadosamente. Estas naves están diseñadas específicamente para luchar contra naves con motor fantasma. Miren estos conjuntos de sensores. Están intentando detectar naves en fase. ¿Pueden hacerlo? Todavía no, pero están aprendiendo, igual que nosotros. La guerra en la sombra continuó durante otro mes. Las naves humanas aparecieron por todo el espacio ceteriano, recopilando información, ocasionalmente, enfrentándose a pequeñas flotas de patrulla. Cada vez que los ceterianos respondían, los humanos se desvanecían antes de que pudieran ser atrapados. Pero el mariscal de guerra Drexan también estaba aprendiendo. Capitán Bor llamó a uno de sus subordinados. Quiero que se coloquen balizas de sensores en cada sistema donde se hayan visto a los humanos. Enlácenlas todas a una estación de monitoreo central. ¿Qué lograremos con eso, mariscal de guerra? Paciencia, respondió Drexan. Cuando los humanos aparezcan de nuevo, lo sabremos al instante. Y esta vez, estaremos listos para ellos. La red de sensores tardó 3 semanas en instalarse. Cientos de pequeñas balizas se extendieron por el espacio ceteriano, todas conectadas a la estación de monitoreo en la Venganza Carmesí. La capitana Lisa Park estaba llevando a cabo una misión de vigilancia de rutina cuando la trampa se activó. Su nave, Corredor Fantasma, estaba observando una base militar ceteriana cuando las alarmas comenzaron a sonar en toda la flota. Mariscal de guerra, informó el oficial de sensores. Tenemos una detección en el sector 12. La firma de energía coincide con la de los humanos. ¿Hace cuánto? Exigió Drexan. 30 segundos, señor. La nave todavía está allí. Por primera vez desde que comenzó la caza, Drexan sonrió. Todas las naves converjan en el sector 12. Velocidad máxima. Hoy atrapamos a nuestros fantasmas. La capitana Park se dio cuenta de que algo andaba mal cuando vio 50 naves ceterianas saltando al hiperespacio, todas en dirección a ella. Desfase de emergencia. Ordenó. La Corredor Fantasma se volvió transparente justo cuando llegó la flota carmesí. Pero esta vez, Drexan estaba listo. Comiencen el bombardeo de disrupción de fase, ordenó. Las naves apirianas abrieron fuego, pero no a un objetivo específico. En su lugar, llenaron toda el área con un tipo especial de rayo de energía diseñado para perturbar los campos cuánticos. La capitana Park sintió que su nave se estremecía mientras el motor fantasma luchaba por mantener la fase. Las luces de advertencia parpadearon en su puente. «Capitana», gritó su ingeniero, «el campo cuántico se está desestabilizando. No podemos permanecer desfasados mucho más tiempo». «Aguanten», ordenó Park. «Solo un poco más». El bombardeo continuó durante 10 minutos. Finalmente, Drexan ordenó a sus naves que se detuvieran. «Busquen restos», ordenó, pero no había restos. La Corredor Fantasma había logrado mantenerse desfasada el tiempo suficiente para escapar a una distancia segura. «Maldición», murmuró Drexan, pero luego sonrió de nuevo. «Al menos ahora sabemos que se les puede hacer daño». La capitana Park transmitió un informe de emergencia a la base sombra. «Control, aquí Corredor Fantasma. Los apirianos han desarrollado una nueva arma, una especie de disruptor de fase. Casi nos destruye». Sarah Chen recibió el mensaje con creciente preocupación. Los apirianos se estaban adaptando más rápido de lo esperado. «Doctora Martínez», dijo, «¿cuánto tiempo hasta que perfeccionen este disruptor de fase? Quizás 1 mes, quizás 2. Cuando lo hagan, nuestros motores fantasma ya no nos protegerán». Sarah miró la pantalla táctica que mostraba las 12 naves de la flota sombra repartidas por territorio enemigo. Habían reunido una enorme cantidad de inteligencia, pero la misión se estaba volviendo demasiado peligrosa. «Todas las naves sombra», transmitió, «comiencen la retirada al punto de encuentro alfa. La operación Caza Fantasma concluido». Una por una, las naves de la flota sombra se escabulleron de sus puestos de observación y se dirigieron a casa.
Habían pasado 3 meses en territorio enemigo, aprendiendo todo lo que podían sobre la tecnología y las tácticas eterianas, pero también les habían enseñado a los eterianos valiosas lecciones sobre las capacidades humanas. El mariscal de guerra Drexan estaba en su puente, estudiando informes de todo su territorio. Las naves humanas se estaban retirando, pero él ya lo esperaba. «Señor», preguntó su ayudante, «¿deberíamos perseguirlos?» «No», respondió Drexan. «Déjenlos ir. Hemos aprendido lo que necesitábamos saber». Había pasado meses estudiando las tácticas humanas. Ahora entendía cómo pensaban, cómo luchaban y, lo más importante, cómo podían ser derrotados. «Preparen la flota para una ofensiva mayor», ordenó. «Es hora de llevar esta lucha a su territorio natal». La caza había terminado. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El emperador Sartur estaba de pie ante la masiva mesa de guerra en su sala del trono. Pantallas holográficas mostraban toda la galaxia, con marcadores rojos indicando el territorio sapiriano y puntos azules marcando las supuestas ubicaciones humanas. «Mariscal de guerra Drexan», dijo el emperador, «tu caza ha durado 4 meses, y sin embargo los humanos todavía nos eluden». Drexan mantuvo la cabeza inclinada respetuosamente. «Su Majestad, hemos aprendido mucho sobre sus capacidades. Sabemos cómo funciona su motor fantasma y hemos desarrollado armas para contrarrestarlo. Pero escaparon. La voz del emperador tenía un filo peligroso. Sí, Su Majestad, pero no antes de que rastreáramos su ruta de retirada. Creemos que hemos encontrado su sistema de origen». Los ojos amarillos del emperador brillaron con interés. «Muéstrame». Drexan activó la pantalla holográfica, haciendo zoom en una región del espacio lejos del territorio ceteriano. «Aquí, Su Majestad, un sistema con un planeta habitado. Nuestros exploradores de largo alcance detectaron una actividad industrial masiva y movimientos de flota. ¿Cuántas naves tienen?» «Desconocido, Su Majestad, pero no importa. Solicito permiso para tomar la gran flota y destruirlos por completo». El emperador guardó silencio durante un largo momento. La gran flota era 1/3 de la fuerza militar total del imperio. Nunca se había utilizado contra un solo enemigo. «Concedido», dijo finalmente. «Lleva 500 naves. Convierte su mundo natal en cenizas. Asegúrate de que ninguna otra especie se atreva a desafiar al imperio de nuevo». 3 días después, la flota más grande en la historia sapiriana se reunió en el borde de su territorio. 500 naves de guerra, incluyendo los nuevos y masivos acorazados diseñados específicamente para combatir naves con motor fantasma. El mariscal de guerra Drexan estaba en el puente de su nueva nave insignia, la Ira del Imperio. La nave era el doble de grande que su antigua nave, armada con las últimas armas disruptoras de fase y escáneres cuánticos. «Todas las naves informan estar listas para el salto hiperespacial», anunció su oficial de navegación. «Comiencen la ofensiva», ordenó Drexan. La gran flota desapareció en el hiperespacio, dirigiéndose a lo que creían que era el mundo natal humano. Pero se dirigían a una trampa. La capitana Sarachen estaba en el centro de mando de la estación de batalla Omega, la instalación militar más avanzada de la humanidad. No estaba construida en la Tierra ni en ningún planeta. En cambio, se construyó dentro de un enorme asteroide en un sistema vacío que los humanos llamaban Puerta del Lobo. «Almirante Torres», informó Sara, «los sensores de largo alcance confirman el movimiento de la flota sapiriana. 500 naves se dirigen directamente hacia nosotros». La almirante Rebecca Torres asintió sombríamente. «Justo como esperábamos. Doctor Webb, ¿está lista la red de comunicación cuántica?» El doctor Harrison Webb levantó la vista de su estación de control. «Todas las naves están enlazadas, almirante. El sistema de conciencia de flota está en línea». Lo que los sapirianos no sabían era que los humanos habían desarrollado algo más allá de los motores fantasma individuales. Usando tecnología de comunicación cuántica, los pilotos humanos podían enlazar sus mentes, creando una conciencia compartida que permitía una coordinación perfecta a través de vastas distancias. «Capitana Chen», dijo la almirante Torres, «tome el mando de la flota de defensa. Conoce sus tácticas mejor que nadie». Sara saludó y se dirigió a su nave. La Defiance había sido reconstruida y mejorada con la última tecnología humana. A su alrededor, 300 naves humanas esperaban en formación. A diferencia de las dispersas naves de la flota Sombra, estas eran naves de guerra construidas específicamente para la batalla.
Cada una llevaba múltiples pilotos de motor fantasma y armas cuánticas que podían abrir agujeros en el propio espacio. A todas las naves, aquí la capitana Chen, transmitió Sara. Enlácense para la conciencia de flota. Hoy le mostraremos a la galaxia de lo que la humanidad es realmente capaz. Uno por uno, los pilotos humanos abrieron sus mentes a la red cuántica. Sara sintió sus pensamientos uniéndose a los suyos, creando una única inteligencia unificada que controlaba 300 naves con la misma facilidad con la que una persona controla su propio cuerpo. La gran flota ceteriana emergió del hiperespacio en el borde del sistema Puerta del Lobo. El mariscal de guerra Drexan ordenó de inmediato a sus naves que adoptaran la formación de batalla. «Busquen a la flota enemiga», ordenó. «Señor», informó su oficial de sensores. «Estoy detectando múltiples firmas de energía cerca del cinturón de asteroides del sistema. Parece que nos están esperando». Drexan sonrió. «Perfecto. Van a luchar de frente en lugar de huir. Desplieguen las naves con disruptores de fase. Esta vez, sus motores fantasma no lo salvarán». La flota sapiriana avanzó hacia la posición humana. A medida que se acercaban, podían ver claramente las naves enemigas. 300 naves dispuestas en una formación compleja, sin moverse ni intentar esconderse. «O son muy valientes o muy estúpidos», murmuró Drexan. «Mariscal de guerra», gritó su oficial de armamento. «Estamos en rango. Órdenes. Abran fuego. Destruyanlos a todos». 500 naves eterianas desataron sus armas a la vez. Miles de rayos de energía y misiles surcaron el espacio hacia la flota humana. Entonces sucedió algo que Drexan nunca había visto. Toda la flota humana se desfasó exactamente en el mismo momento. 300 naves se volvieron transparentes simultáneamente, y todas las armas eterianas pasaron inofensivamente a través de ellas. Pero los humanos no solo se desfasaron defensivamente. Mientras estaban transparentes, se movieron con una coordinación perfecta, reposicionándose alrededor de la flota ceteriana en un complejo patrón tridimensional. Cuando se rematerializaron, cada nave humana estaba en la posición perfecta para atacar. «Imposible», susurró Drexan. La flota humana abrió fuego. Los torpedos cuánticos rasgaron el espacio, creando grietas que ignoraban por completo los escudos apirianos. Pero los ataques no eran aleatorios. Cada torpedo estaba apuntado con precisión para causar el máximo daño a múltiples objetivos. En los primeros 30 segundos de batalla, los humanos destruyeron 50 naves apirianas. «Devuelvan el fuego», gritó Drexan. «Usen los disruptores de fase». Las naves apirianas que llevaban las nuevas armas abrieron fuego, llenando el espacio con energía diseñada para perturbar los campos cuánticos. Algunas de las naves humanas se estremecieron cuando sus motores fantasmas se vieron afectados. Pero en lugar de retirarse, la flota humana se adaptó instantáneamente. Las naves con motores fantasma dañados retrocedieron mientras naves frescas avanzaban. La conciencia de flota les permitió reorganizarse más rápido de lo que cualquier comandante individual podría reaccionar. «Señor», informó el oficial de sensores. «Se mueven como un único organismo. Coordinación perfecta entre 300 naves». Drexan se dio cuenta de que se enfrentaba a algo más allá de las tácticas militares normales. La flota humana no solo estaba coordinada, pensaba como una sola mente. La batalla se prolongó durante 3 horas. Los apirianos tenían superioridad numérica y de potencia de fuego, pero los humanos tenían una coordinación perfecta y la capacidad de entrar y salir de la realidad. Sara Chen sintió la batalla a través de la conciencia compartida de toda la flota. Podía ver a través de 300 pares de ojos, pensar con 300 mentes y coordinar ataques con una precisión que ninguna persona podría alcanzar. «Concentren el fuego en sus naves de mando», pensó, y al instante cada piloto humano supo exactamente qué hacer. La flota humana concentró sus ataques en las naves apirianas más grandes. El mariscal de guerra Drexan observó con horror cómo sus acorazados eran destruidos uno por uno. «Estamos perdiendo demasiadas naves», informó su ayudante. «Quizás deberíamos retirarnos». «Nunca», rugió Drexan. «Lo superamos en número. Presionen el ataque». Pero los números estaban cambiando. Los ceterianos habían comenzado con 500 naves. Ahora tenían menos de 300. Los humanos solo habían perdido 40 naves. La doctora Martínez, monitoreando la batalla desde su estación científica, hizo un descubrimiento inquietante. «Capitana Chen, estoy detectando una acumulación masiva de energía en sus naves restantes».
Se están preparando para sobrecargar sus armas. Sara entendió de inmediato. Los ceterianos iban a sacrificar toda su flota en un ataque masivo, esperando llevarse a los humanos con ellos. A todas las naves, transmitió a través de la conciencia de flota. Desfase profundo de emergencia, desplazamiento cuántico máximo. Toda la flota humana se desfasó más profundamente en dimensiones alternativas que nunca. Por un momento, existieron completamente fuera del espacio-tiempo normal. La flota sapiriana detonó sus armas en una explosión coordinada que iluminó todo el sistema. La explosión fue lo suficientemente potente como para destruir planetas. Cuando la energía se desvaneció, Drexan esperaba no ver nada más que escombros. En cambio, la flota humana se rematerializó exactamente donde había estado antes, completamente intacta. ¿Cómo?, susurró. La voz de Sara Chen se escuchó por el sistema de comunicación. Mariscal de guerra Drexan, ha perdido esta batalla. Ríndase ahora y permitiremos que sus naves supervivientes regresen a casa. Drexan miró a su alrededor en el puente. De sus 500 naves, solo 60 seguían operativas. Su tripulación lo miraba, esperando órdenes. Por primera vez en su carrera militar, Drexan se enfrentó a la posibilidad de la rendición. Aquí el mariscal de guerra Drexan transmitió: «Yo me rindo». La batalla de la Puerta del Lobo había terminado. El poderoso imperio ceteriano había sido derrotado por un enemigo que habían descartado como primitivos. Pero Sara Chen sabía que esto era solo el principio. El imperio no aceptaría esta derrota en silencio. Pronto se enfrentarían a un enemigo aún más peligroso que los ceterianos. Almirante Torres transmitió: «La batalla ha concluido, pero estoy detectando extrañas firmas de energía en el borde del sistema. Algo más se acerca. En las profundidades del espacio, máquinas antiguas que habían dormido durante millones de años comenzaban a despertar. La guerra entre humanos y ceterianos había atraído la atención de algo mucho más peligroso de lo que ninguna de las dos especies podía imaginar. La verdadera amenaza para la galaxia estaba a punto de revelarse. La nave prisión, vergüenza eterna, flotaba por el espacio, llevando al mariscal de guerra Drexan y a los supervivientes de la gran flota de vuelta a territorio ceteriano. Drexan estaba sentado en su celda, mirando las paredes de metal y pensando en su derrota. Su dispositivo de comunicación zumbó con un mensaje entrante. Era del propio emperador Sartul. Mariscal de guerra, la voz del emperador era fría de furia. «Has traído la desgracia al imperio. 500 naves destruidas por primitivos. ¿Cómo explicas este fracaso?» Drexan eligió sus palabras con cuidado. «Su Majestad, los humanos no son primitivos. Poseen tecnología y habilidades tácticas más allá de todo lo que hemos encontrado. Luchan como una mente unificada que controla cientos de naves simultáneamente». «Imposible», espetó el emperador. «Ninguna especie puede lograr tal coordinación. Lo he visto con mis propios ojos, Su Majestad. No podemos derrotarlos con la guerra convencional». Hubo un largo silencio antes de que el emperador volviera a hablar. «Serás sometido a un consejo de guerra cuando regreses. El imperio no tolera el fracaso». La comunicación terminó, dejando a Drexan solo con sus pensamientos. Había pasado toda su vida sirviendo al imperio, creyendo en su fuerza y superioridad. Ahora sabía la verdad. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, el imperio sapiriano se desmoronaba. En el mundo industrial de KTH Prime, los trabajadores esclavos se enteraron de la derrota en la Puerta del Lobo y comenzaron a amotinarse. En las colonias mineras del Sistema Vega, poblaciones enteras declararon su independencia. En docenas de mundos, las especies que habían sido conquistadas por los sapirianos vieron su oportunidad de libertad. El emperador Sartul observaba los informes que llegaban de todo su territorio. Las rebeliones estallaban por todas partes. Sus comandantes solicitaban refuerzos que no podía proporcionar, ya que la mayor parte de su flota estaba destruida. «Su Majestad», dijo su ayudante con nerviosismo, «quizás deberíamos considerar negociar con los humanos». Las garras del emperador se extendieron con ira. El imperio no negocia con primitivos. Pero mientras hablaba, llegó otro informe. El mundo industrial de Dan había declarado su independencia y solicitaba protección humana. En el sistema Puerta del Lobo, la capitana Sara Chen estaba en el puente de la Defiance leyendo informes similares. Docenas de especies alienígenas pedían ayuda a la humanidad contra el imperio sapiriano. «Almirante Torres», dijo, «estamos recibiendo solicitudes de asistencia de todo el territorio ceteriano. Parece que el imperio se está colapsando».
La almirante Torres apareció en la pantalla principal desde el comando de la Tierra. ¿Cuál es nuestra respuesta, capitana? Deberíamos ayudarlos, respondió Sara. Estas especies han sido esclavizadas durante siglos. Merecen la libertad. De acuerdo, pero tenemos un problema mayor de que preocuparnos. Sara sintió sombríamente. Durante la batalla en la Puerta del Lobo, los sensores humanos habían detectado algo inquietante. Extrañas firmas de energía en el borde de la galaxia, moviéndose hacia el espacio habitado. La doctora Martínez había estado estudiando los datos durante semanas. Capitana, informó, he analizado las lecturas de los sensores. Lo que sea que se acerca, no es natural. Son construcciones artificiales, posiblemente naves. ¿Qué tan grandes?, preguntó Sara. Cada una es del tamaño de una luna pequeña, y hay cientos de ellas. El descubrimiento había provocado una sesión de emergencia del Consejo de Defensa de la Tierra. Científicos y líderes militares se reunieron para discutir la amenaza. Doctor Webb, dijo la almirante Torres, ¿qué sabemos de estos objetos? El doctor Webb activó una pantalla holográfica que mostraba las misteriosas señales. Se mueven en perfecta formación hacia el núcleo galáctico. Sus firmas de energía no coinciden con ninguna tecnología conocida. ¿Podrían ser otra especie alienígena?, preguntó el general Thompson. Posible, respondió el doctor Webb. Pero su trayectoria sugiere que no están explorando. Avanzan con un propósito. Sara estudió la pantalla con atención. ¿Cuánto tiempo falta para que lleguen al espacio habitado? 6 meses, quizás menos. La sala quedó en silencio mientras todos consideraban las implicaciones. Lo que sea que viniera era más grande y más avanzado que cualquier cosa que hubieran encontrado. Hay algo más, continuó el doctor Webb. Estos objetos se mueven a través de dimensiones que apenas podemos detectar. Existen en múltiples realidades simultáneamente. Sara sintió un escalofrío, como nuestros motores fantasma. Similar, pero mucho más avanzado. No solo se están desfasando entre dimensiones, las están controlando. La almirante Torres tomó una decisión. Capitana Chen, quiero que contacte al liderazgo sapiriano. Necesitamos compartir esta información con ellos. Almirante, Sara estaba sorprendida. Lo que sea que se acerca, es una amenaza para toda la vida orgánica en la galaxia. No podemos enfrentarlos solos. 3 días después, Sara se encontró en la situación más extraña de su carrera. Estaba sentada frente al mariscal de guerra Drexan en una sala de reuniones neutral en un pequeño asteroide. El sapiriano se veía diferente de como lo recordaba. Su porte orgulloso había desaparecido, reemplazado por el cansancio de la derrota, pero sus ojos aún mostraban inteligencia y determinación. Capitana Chen, dijo en un inglés con fuerte acento, no esperaba encontrarla en estas circunstancias. Mariscal de guerra, respondió Sara, entiendo que ha sido relevado del mando. El emperador me considera un fracaso. Quizás tenga razón, Drexan hizo una pausa. Pero he visto lo que su gente puede hacer. Sé que el imperio no puede derrotarlos. Sara se inclinó hacia adelante. No estamos aquí para discutir términos de rendición. Tenemos un problema mayor. Activó una pantalla holográfica que mostraba los misteriosos objetos acercándose desde el borde galáctico. Drexan estudió los datos con creciente alarma. ¿Qué son?, preguntó. No lo sabemos, pero se dirigen al espacio habitado y no responden a ningún intento de comunicación. La experiencia militar de Drexan se hizo cargo mientras analizaba la pantalla táctica. Esas formaciones no son exploratorias. Esta es una fuerza de invasión. Eso es lo que pensamos también, la doctora. Martínez dio un paso adelante. Mariscal de guerra, hemos detectado firmas de energía que sugieren que estos objetos existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Usan una tecnología similar a nuestros motores fantasma, pero mucho más avanzada. Drexan guardó silencio durante un largo momento. He visto registros de tales cosas en los archivos más antiguos del imperio. Antiguas leyendas hablan de inteligencias mecánicas que una vez gobernaron la galaxia. ¿Máquinas?, preguntó Sara. Los devoradores. Según la leyenda, consumieron toda la vida orgánica en el núcleo galáctico hace millones de años. Luego entraron en letargo, esperando que nuevas civilizaciones se desarrollaran. La doctora Martínez mostró otra pantalla. Eso coincide con nuestro análisis. Estos objetos siguen un patrón consistente con la recolección sistemática de mundos habitados. ¿Cómo los detenemos?, preguntó Sara.
Drexan negó con la cabeza. Según las leyendas, no pueden ser detenidos, solo retrasados. Por eso las civilizaciones antiguas construyeron sistemas de advertencia por toda la galaxia. Sistemas de advertencia, bases ocultas diseñadas para alertar a futuras civilizaciones de peligro. El Imperio encontró una de esas bases en nuestro mundo natal. Así aprendimos a viajar entre las estrellas. Sara sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban. Mariscal de guerra, ¿estaría dispuesto a compartir la ubicación de esta base? Drexan lo consideró cuidadosamente. ¿A cambio de qué? Una alianza. Nuestros pueblos trabajando juntos contra la verdadera amenaza. El emperador nunca aceptará una alianza con los humanos. Entonces tendremos que convencerlo. Sara activó su comunicador cuántico. Almirante Torres, necesito autorización para una reunión directa con el emperador Sartul. La almirante Torres apareció en la pantalla. Capitana, eso es extremadamente peligroso. El emperador ha jurado destruir a la humanidad. Con todo respeto, almirante, no tenemos otra opción. Si estas máquinas son lo que los apirianos creen que son, ninguna de nuestras especies sobrevivirá sola. De acuerdo. Tiene autorización para el contacto diplomático. 2 días después, ocurrió un evento sin precedentes. Una nave humana llegó a Nexus Prime, la capital del Imperio Sapiriano, ondeando una bandera de tregua. El emperador Sartul estaba sentado en su trono, rodeado de sus guardias, cuando la capitana Sarachen entró en su sala del trono. Era la primera humana en poner un pie en el mundo natal ceteriano. Así que, dijo el emperador, su voz resonando en la cámara, los primitivos vienen a ofrecer términos de rendición. Su Majestad, respondió Sara con calma. Vengo a ofrecer algo más valioso que la rendición. Ofrezco la supervivencia. Activó un proyector holográfico portátil que mostraba la flota de máquinas que se acercaba. Estos objetos llegarán al espacio habitado en menos de 6 meses. Cuando lo hagan, destruirán a todo ser vivo en la galaxia. El emperador estudió la pantalla con creciente preocupación. ¿Por qué debería creerte? Porque el mariscal de guerra Drexan ya lo ha confirmado. Sus propios registros antiguos hablan de los devoradores. Los ojos del emperador se abrieron de par en par. Pocas personas sabían de los archivos antiguos. Sara continuó. Su Majestad, nuestras especies han estado luchando entre sí mientras ignoraban la verdadera amenaza. Estas máquinas han esperado millones de años a que la vida orgánica se desarrolle de nuevo. Ahora vienen a cosecharnos a todos. ¿Qué propones? Una alianza. Nuestra tecnología de motor fantasma combinada con su conocimiento de las antiguas advertencias. Juntos podríamos encontrar una manera de luchar. El emperador guardó silencio durante un largo tiempo. Finalmente, habló. ¿Y si nos negamos? Entonces nuestras 2 especies se extinguirán en menos de 1 año. La sala del trono quedó en silencio. Cada sapiriano presente entendió la lección que tenían ante ellos. Tragarse su orgullo y trabajar con sus enemigos, o enfrentar la extinción solos. El emperador Sartul se levantó de su trono. Capitana Chen, presenta un argumento convincente. Acepto una alianza temporal contra esta amenaza común. Sara sintió un torrente de alivio. Gracias, Su Majestad. Nuestros científicos están listos para comenzar a compartir información de inmediato. Hay una condición, añadió el emperador. El mariscal de guerra Drexan comandará la flota conjunta.